es todo lo visto hasta la clase el lunes, incluida, por supuesto. Incluida la clase el lunes, hasta ahí entra en el certamen. Bueno, comentarles algunas cosas. Hay una cosita que no alcanzamos a ver en clases, que es el tema de propiedades de tuberías, ¿ya? Entonces, para tocar ese tema, ¿ya? Ese tema lo van a estudiar ustedes por su cuenta a través de 2 cápsulas, videos muy cortitos de 5 minutos. Bueno, y eso está todo indicado, me parece que sí, les mandé un mail al respecto, ¿ya? Para que por favor lo revisen, lo estudien. Ahí al final, finalizada la actividad, pueden resolver un ejercicio de autoevaluación. Hago hincapié que ese es un ejercicio de autoevaluación y que no lleva nota, es solamente para ayudarlo en su estudio. Entonces la idea es que es un formulario Google, ustedes lo revisan, marcan las alternativas, lo mandan, y después cuando ya mandan el quiz les entrega la retroalimentación. ¿Ok? Podría haberlo hecho en aula, pero ¿cómo se llama? Lo tengo hecho desde el semestre pasado, lo tengo hecho en Google, la verdad que funcionó bastante bien, así que lo voy a dejar así. Profe, ¿cuánto dura ese ejercicio de autoevaluación? Lo que se demore, no sé, 10 minutos, ¿ya? No debería tomarles demasiado tiempo. O sea, pero primero, antes de hacer el ejercicio de evaluación, por supuesto, tienen que ver los videos que les mandé, ¿ya? Así que bueno, los dejo invitados a que revisen esa actividad que sí entra en el certamen, ya el tópico que vamos a ver ahí sí entra en el certamen. Y, ¿cómo se llama? Cualquier duda que vayan teniendo, me van comentando, ¿sí? Ok, vamos entonces a comenzar hoy día con el tópico de bombas centrífugas. Ah, ya, y sobre la actividad de autoevaluación para los estudiantes de Casa Central, si es que hay alguno por ahí conectado, está bajo la unidad de pérdidas en cañería, material complementario. Ahí pueden encontrar lo mismo que les acabo de mencionar, ¿ok? Ya. Ya pues jóvenes, entonces dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya entonces, como les decía, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son bombas centrífugas y bueno, vamos a ver básicamente dispositivos que sirven para el transporte de fluidos. ¿Y cuáles son esos equipos que vamos a ver en el curso? Vamos a ver bombas centrífugas, vamos a ver compresores, vamos a ver unidades de filtración, y algo me está quedando fuera, no me puedo acordar. Ah, bueno, también vienen fluidos compresibles, ya que eso es también importante ver para que ustedes vean cómo se comporta el transporte cuando estamos trabajando con fluidos no compresibles, o sea, compresibles, ¿ya? Ok, entonces, partiendo con el tema de bombas centrífugas, primero poner un poco en contexto, es muy importante el transporte de fluidos porque nosotros necesitamos mover fluidos de un punto a otro, ¿ya? Y este transporte puede ser a través de conductos abiertos o puede ser a través también de conductos cerrados, ¿ya? Y muchas veces para poder desplazar este fluido se le debe entregar energía. Hasta el momento nosotros hemos visto transporte por gravedad, ¿cierto? Transporte por gravedad, producto de la diferencia de energía potencial que tenemos en un fluido, ya cuando hacemos un transporte, ¿cierto? De un estanque que está más arriba hacia uno que está más abajo. Pero cabe hacerse la pregunta ahora, ¿qué pasa cuando están al revés? Cuando tengo un estanque más abajo y necesito impulsarlo hacia más arriba, ¿ok? Entonces necesariamente ahí es necesario entregar energía al fluido para que éste se desplace, ¿de acuerdo? Y en términos de líquidos se utilizan bombas, ¿ya? Cuando veamos gases vamos a ver si ocupan otro tipo de dispositivos, pero para lo que es líquidos se utilizan bombas, ¿ya? Entonces, un fluido puede ser transferido desde un lugar a otro en 2 formas básicas, ¿ya? Como les decía, puede ser si hay una caída en la elevación, este puede caer por gravedad, lo que les había mencionado, ¿verdad? O pasando a través de una máquina, tal como una bomba o compresor que entregan energía o típicamente aumentan su presión, ¿ya? Y también a veces la velocidad, pero la verdad es que el cambio en la presión es mucho mayor que el cambio en la velocidad, lo cual permite además superar la resistencia y la cañería a través de la cual va a fluir. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con eso? Y para eso voy a irme a la pizarra. Entonces, solamente como para dar un poco de redundancia, una cosa es transportar así,
por una diferencia de elevación, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer el ejercicio inverso, ¿ya? Entre comillas inverso, que quiero transportar desde un estanque que está más abajo, ¿cierto? Hacia una torre de agua, por ejemplo, ¿ya? Que está más arriba, ¿sí? ¿Cómo hago en estos casos? Ya, entonces necesariamente tengo que entregar energía a este fluido. Pero ojo, que la energía que entrego no necesariamente me va a servir para vencer la fuerza potencial, ¿cierto? Sino que recuerden también que hay una resistencia en el fluido. Entonces, esta bomba, este dispositivo mecánico, me va a permitir no solamente llevar el líquido de un punto más bajo a un punto más alto, sino que además me va a permitir superar, ¿cierto?, todo lo que son las pérdidas por fricción a lo largo del sistema. Ya recuerden que la semana pasada vimos, o la clase pasada, perdón, vimos un poco el tema de... vimos un poco el tema de la presión que se necesita para superar, para poder llevar el fluido de un punto a otro. Ahora no sé si lo dije en este curso, si lo dije en el otro, como que se me están, a esta altura ya se me están empezando a cruzar las asignaturas, no importa. ¿Ok? Entonces eso es lo que le estaba mencionando. Entonces, bueno, lo mismo que les acabo de dibujar está aquí, ¿cierto? Tengo a través de una diferencia de gravedad natural, ¿cierto? Ya yo puedo producir el desplazamiento, ¿cierto? A través de este proceso, que es natural, ¿cierto? O puedo utilizar un equipo mecánico, ¿cierto? Que me permite llevar el, ¿cómo se llama? El fluido de un estanque a otro, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de equipos se utilizan para transportar fluidos en general, ¿ya? Tenemos dos tipos. Tenemos los equipos de desplazamiento positivo, ¿ya? Que pueden ser recíprocos o rotatorios, que es lo que vamos a ver a continuación. Y por otro lado tenemos los equipos centrífugos, que son las bombas centrífugas, los ventiladores y los sopladores, ¿ya? Ojo que los equipos, los compresores, también son del tipo de desplazamiento positivo, ¿ya? Entonces tenemos o de desplazamiento positivo o equipo centrífugo, ¿ya? O que funcionan por fuerza centrífuga, ¿sí? Las bombas, en general, por definición, las bombas son equipos que desplazan líquidos. Y los compresores, ventiladores y sopladores son equipos que transportan gas. Ya, respecto al tema de bombas, ya cuando aquí hay una pregunta, ¿a qué se refiere con desplazamiento positivo? Lo vamos a ver ahora. Cuando lleguemos a este tema, les voy a mostrar un video para que les quede un poco más claro. Básicamente, desplazamiento positivo funciona en base a un sistema muy similar a lo que son las jeringas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una jeringa? Viéndolo en términos muy, muy simplistas, me voy a mostrar en la cámara un momento para que sepan de qué estoy hablando. ¿Ya? ¿Cómo funciona una jeringa, ¿cierto? Yo tomo la jeringa, ¿cierto? La sumerjo en un líquido, con la tapita, digamos, con el émbolo abajo, después para succionar yo levanto, ¿cierto? Genero una diferencia de presión, levantando el émbolo, ya saco la jeringa y coloco el líquido en otra parte. Los sistemas de desplazamiento positivo funcionan bajo ese mecanismo. Van succionando, van descargando, succionan, descargan, succionan, descarga, y el émbolo ese que uno desplaza manualmente, ese émbolo se desplaza con la acción de algún motor, ¿ya? Pero les voy a mostrar un video para que eso les quede un poco más claro. Una buena pregunta, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, tenemos bombas, ya vamos a ir ahora a bombas, o sea, nos vamos a centrar en lo que es transporte de líquidos, ¿de acuerdo? Y como les decía, hay dos tipos, desplazamiento positivo y centrífugas, y dentro de lo que es el desplazamiento positivo podemos encontrar sistemas o bombas de desplazamiento positivo recíprocas o rotatorias, ¿ya? Esta se supone que es una recíproca, sí, esta es una recíproca, que este pistón actúa un poco como el émbolo que les explicaba recién respecto a lo que son las bombas, respecto al sistema recíproco, y las rotatorias, algo hice, y las rotatorias, ¿verdad? Tienen este sistema así, ¿ya? Vamos a ver un video y con eso les va a quedar todo mucho más claro. Y tenemos por otro lado lo que son las bombas centrífugas.
vamos a partir entonces explicando, describiendo lo que son las bombas de desplazamiento positivo. Quisiera hacer énfasis en lo siguiente, voy a describir estos tipos de bombas, ¿ya? Pero ojo que las recíprocas y rotatorias las voy a explicar, las vamos a ver solamente desde el punto de vista descriptivo, y cuando entremos a las centrífugas vamos a verlos desde el punto de vista descriptivo y cuantitativo, o sea, todo lo que es cálculo lo vamos a centrar en lo que son bombas centrífugas, ¿ya? Entonces partamos viendo las bombas de desplazamiento positivo y aquí las vamos a escribir y a su compañero que, ¿cómo se llama? Al compañero que lo explicó le va a quedar más claro, ¿ya? Bomba de desplazamiento positivo. Estas bombas, lo voy a leer así tal cual primero. Estas bombas guían al fluido el que está contenido en un elemento impulsor, que puede ser un émbolo, diente de engranaje, un aspa, tornillo, etcétera, y la carcasa o el cilindro. Lo que le explicaba un poco de lo que es la jeringa. Esa cosita que sube y baja, ¿cierto? Es el émbolo, ¿cierto? Y el espacio que va quedando entre medio es donde va quedando retenido el líquido que posteriormente se va descargando. Se llama movimiento de desplazamiento positivo, pues consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. ¿Ya? Es lo que pasa. Succiono, descargo y ahí va disminuyendo el volumen. Succiono, descargo, y eso se realiza de manera repetida muchas veces. Y en las máquinas de desplazamiento positivo, tanto las recíprocas o reciprocantes como rotatorias, siempre hay una cámara que aumenta el volumen, que es la succión, y otro que disminuye su volumen, que es la impulsión. Y entonces imagínense un poco la que, bueno, el recíproco es más fácil imaginárselo como una jeringa, con los rotatorios no tanto, pero vamos a ver unos videos y con eso ya les va a quedar más claro. ¿Ya? Bueno, antes de pasar a eso, yo creo que les voy a mostrar los videos de inmediato. Sí, les voy a mostrar los videos mejor para que cuando lo vaya describiendo sepan de lo que estoy hablando. Así que esperen un momentito. No alcancé a insertar el video en la diapositiva, pero se los voy a proyectar a continuación. Espérenme un segundo. Bomba. Es un video bien antiguo, pero bien bonito, que lo explica súper bien. Espérense un poquito. Déjenme apagar un poco el volumen porque hay como harto ruido ambiental acá. Voy a apagar el volumen un momento. Ya, bueno, no encontré exactamente el que estaba buscando, pero encontré otro, así que se los voy a proyectar ahora. Ya, déjenme si está por acá. Tiene un video bien antiguo, pero donde quedaba todo muy claro, pero no lo encontré. Así que nos vamos a quedar con este, que de todas maneras
Está bien bueno, ¿ya? Most pumps can be classified as either a centrifugal or positive displacement pump. Positive displacement Y ahí lo que les explicaba, ¿cierto? Dos clasificaciones, centrífugo o desplazamiento positivo. pumps specifically work by drawing fluid into an expanding cavity on the inlet side and then transferring that fluid to a decreasing cavity on the outlet side where the liquid flows out. Ya, entonces eso es lo que les decía, que existe una succión, ¿cierto? Hacia una cámara de mayor volumen y una descarga que ocurre en una cámara que se realiza en una cámara de menor volumen. Unlike centrifugal pumps, positive displacement pumps maintain fluid velocity regardless Entonces, si ven ese movimiento acá, eso me refería al tema de la jeringa, succiona, descarga, pero lo van haciendo muchísimas veces, en muchos ciclos. of inlet pressure. Positive displacement pumps come in three common types designated by the mechanism used for fluid transfer: rotary, linear, or reciprocating. Rotary positive displacement pumps have internal gears. Linear types use rope pumps and shade pumps. And reciprocating positive displacement pumps, one or more diaphragms move fluid while valves direct the fluid to the proper location. Reciprocating diaphragm pumps have many possible applications because Estas son las tipos diafragma, ¿ya? Acá está la succión, acá está la descarga y va a mostrar en el fondo cómo va ocurriendo el tema de la cámara de mayor volumen y la de menor volumen. O la de baja presión y la de alta presión. because of their good dry running capabilities, high efficiency ratings, self-priming capabilities, and their ability to accommodate applications involving highly viscous liquids. For more videos like this, visit Design World Online. Ya, me fome el video, no me gustó. Déjenme ver si está... Lo que pasa es que de verdad que había un video bien antiguo, pero súper, súper bueno. Ya, bueno, eso es... Aquí hay otro más. Online.com. ¿Ya? Ok. Entonces, eso respecto de lo que son las bombas reciprocantes en este caso, ¿ya? Entonces, de la misma forma que tenemos las bombas, ya, entonces tenemos ahí las bombas de desplazamiento positivo, lo que le explicaba, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos entrando un poquito más en detalle. ¿Cómo son las bombas de desplazamiento positivo? Dice aquí una cantidad discreta de fluido entra en una cámara, la cual alternadamente es llenada desde la succión y vaciada desde la descarga, ¿ya? Entonces succiona, se va desplazando el émbolo, como podían ver en el video, ¿cierto? Cómo se iba desplazando el émbolo y en todos esos movimientos está simultáneamente, está primero succionando, descargando, ¿ya? Entonces vamos a ver acá algunas propiedades de estas bombas de desplazamiento positivo. Primero que todo, reciben el nombre de autocebantes. ¿Qué significa primero que todo, qué significa que una bomba esté cebada? Ya, primero que una bomba esté cebada, significa que está con líquido, básicamente, y llena de líquido. ¿Ok? Una bomba que no tiene líquido va a empezar a succionar aire, ¿ya? Por lo tanto, es importante que las bombas tengan líquido y algunas bombas son autocebantes y otras no. En el caso de las bombas de desplazamiento positivo son autocebantes, es decir, están ya llenas de líquido. Cuando están llenas de líquido es cuando empiezan a operar, ya para que no queden con burbujas de aire. ¿Para qué además otra cosa sirven las bombas de desplazamiento positivo? Sirven para fluidos viscosos, gases disueltos en líquido y altos delta P. Entonces, estas bombas de desplazamiento positivo sirven, por ejemplo, para el transporte de relaves o pulpas minerales. Y pulpas minerales, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esos relaves y pulpas minerales? Que son suspensiones sólido-líquido, en general, ¿ok? O sea, son suspensiones sólido-líquido y tienden a ser bien viscosos. Entonces, ese transporte es la gracia de las bombas de desplazamiento positivo, que pueden desplazar esos fluidos viscosos. Permiten tener un punto de
suelto en los líquidos, o sea, puedo trabajar también con mezclas líquido-gas, aunque con el gas en bajas concentraciones, pero se puede, y altas diferencias de presión. Otra cosa, las bombas de desplazamientos positivos son útiles para dosificar reactivos, ¿ya? Se usan para bajos caudales, ¿ya? Es decir, fluidos generalmente, uno hoy piensa en relaves, uno puede pensar en sí, igual son altos caudales, ¿ya? Pero podrían, sí, pero bueno, va dependiendo un poco, pero en general se ocupan para bajos caudales. Dice acá que no pueden operar con la descarga totalmente cerrada, ¿ya? O sea, siempre tienen que estar admitiendo algo, ¿ya? ¿Ya? Porque si no, en la succión, si no se encuentra con fluido, es un problema para la bomba. Y el volumen es una constante dada por el ciclo de operación, ¿ya? Porque recuerden que lo que van haciendo va descargando y descargando un cierto volumen, ¿ya? Entonces, según el ciclo de operación, es cuánto volumen finalmente se va a ir desplazando, ¿ya? Vamos viendo ahora los elementos de las bombas de desplazamiento positivo. Como habíamos visto, acá hay una pregunta. ¿No pueden estar vacías? No, no pueden estar vacías las bombas de desplazamiento positivo. Una buena pregunta. No pueden estar vacías, ¿ya? Muy buena pregunta. Ok, entonces vamos viendo entonces ahora los elementos de las bombas de desplazamiento positivo. Como les decía, tenemos las rotatorias y las reciprocantes. Respecto a las rotatorias, ya se tiene un engranaje acá, o también se llama lóbulo o se llama tornillo. Y por otro lado, perdón, tenemos las reciprocantes, donde el caudal va a depender de la frecuencia y del largo del pistón. Ya, aquí yo tengo este pistón que se va moviendo de acá para allá, de izquierda a derecha, y según ese movimiento, ¿cierto? El líquido va a ingresar y, o sea, en el fondo, si el pistón va para allá, ingresa fluido, o sea, va para allá, quiero decir, hacia la derecha según el dibujo, y si el pistón se desplaza hacia la izquierda, se descarga el fluido. Y lo va haciendo a modo de pulso, o sea, y así en el fondo en función de eso va a depender el caudal, ¿ya? La descarga no es constante, eso es interesante, la descarga es a modo de pulsos, ¿ya? Porque ingresa el fluido y sale, ingresa, sale. Entonces, cuando está ingresando el fluido acá, acá va saliendo poquito, pero cuando se está descargando, de acá sale mucho y aquí entra poquito. Entonces, en ese sentido, la descarga no va siendo constante, sino que va siendo como a modo de pulsos, ¿ya? Y se usan válvulas check. Bueno, no explicamos mucho en detalle las válvulas check, pero básicamente las, em, las válvulas check son aquellas que permiten el flujo en una sola dirección, ¿ya? Entonces no permiten, en el fondo, las válvulas check no permiten que el fluido se devuelva. Válvula check no permite que el fluido se devuelva, ¿ya? Ok. Bueno, las bombas de desplazamiento positivo no pueden ni deben operar con la descarga totalmente abierta, ¿sí? Ya voy a revisar eso porque no me acuerdo eso por qué era, pero después se los voy a comentar. Ya en ese rato no me acuerdo por qué era. Ya, entonces, ya, sigamos entonces. Bomba de desplazamiento positivo, como veíamos, ¿cierto? Tenemos las recíprocas, que pueden ser de pistón o de diafragma, y las rotatorias, que pueden ser por engranaje, por lóbulo, paleta o tornillo. Lo cierto es que hay una cosa, ya sea que tiene esta forma, o que tiene esta forma, o la forma que sea, que va girando, y en base a eso va descargando el fluido o no. Las recíprocas funcionan en base al sistema pistón, donde ustedes, cuando piensan en pistón, piensan siempre en una jeringa, ya en términos como de funcionamiento, ya, entre comillas, porque no es que sean jeringas, ya, un poco el mecanismo se parece a eso. Entonces, como les decía, la bomba reciprocante, su función depende del llenado y vaciado sucesivo de esos receptáculos de volumen fijo, ya. Entonces podemos tener de pistón o émbolo, que es lo que ya les he explicado. Y tenemos también las bombas de diafragma.
Este tipo de bombas desplazan el líquido por medio de diafragmas, recuerden que los diafragmas es un material polimérico flexible y muy resistente. El aumento de la presión se realiza por empuje de la membrana, ¿ya? Entonces, es similar en el sentido de que hay un volumen, ciertamente un volumen variable, ¿ya? Entonces, acá hay un dispositivo mecánico que va haciendo que esto, bueno, en un principio esto está así, ¿cierto? Derechito, y cada cierto rato empuja para descargar, y después tira, digamos, o se devuelve para la admisión o la succión. Entonces, esto ocurre en la succión, y esto de acá ocurre en la descarga, ¿ya? El esquema explica bastante, me gustó este esquema, está bastante bueno. Ya. Y por otro lado tenemos lo que son las bombas rotatorias, que en el fondo tienen estos dispositivos mecánicos acá, que pueden tener depende del engranaje, depende del ¿cómo se llama? Del fabricante, disculpen, cómo es la forma, ¿verdad? Entonces, respecto a esas bombas rotatorias, no tienen válvulas ni partes móviles, perdón, reciprocantes, porque tiene partes móviles, obviamente. El movimiento del líquido es efectuado por la acción combinada de dos elementos giratorios semejantes a ruedas dentadas y descargan un cierto fluido. Lo van admitiendo y lo van descargando. Ahora les voy a mostrar otro video, ¿ya? Bueno, hay distintos tipos. Esta es la bomba de tornillo, ya que este es el tornillo que va girando, ¿cierto? Y que va permitiendo la entrada y descarga del fluido. Una bomba de engranaje. Una bomba de lóbulos que se parece un poco a las engranajes, ¿ya? Succión, descarga. Acá lo mismo, acá un poco al revés. A ver, no. Sí, succión, descarga y al revés, ¿ya? Acá es, bueno, va dependiendo, a veces uno los ve horizontal, también da un poco lo mismo. Y tenemos también la bomba de paletas, ¿ya? Son distintos tipos los que uno puede tener. Ya, entonces, antes de pasar a lo que es la bomba centrífuga, que van a ser el foco en términos de cálculo y eso, va a ser el foco de esta unidad del curso, les quiero mostrar un video de bombas rotatorias, ¿ya? Permits one rotor to drive the other. Ya, este video está bueno porque los explica todo. Disculpen que estén en inglés, pero la verdad es que el material más interesante en estos términos está en inglés. Pumps. There are 4 types of rotary pumps. Rotary pumps. There are 4 types of rotary pumps. Screw pump, gear pump, lobe pump, vane pump. Entonces ahí están las 4 categorías que les acabo de mostrar. ¿Ya? In screw pumps, it is the intermeshing of the threads on the rotors and the close fit of the surrounding housing that creates one or more sets of moving seals in a series between the pump inlet and outlet. These sets of seals or locks, as they are sometimes referred to, act as a labyrinth and provide the screw pump with its positive pressure capability. The successive sets of seals form fully enclosed cavities that move continuously from inlet to outlet. These cavities trap liquid at the inlet and carry it along to the outlet, providing a smooth flow. The pump is so named because it has 2 gears that are side by side or external to each other. Estos son los engranajes.
A drive gear that is driven by a motor rotates an idler gear in the opposite direction. When the gears rotate, the liquid, which is trapped in the gear teeth spaces between the housing bow and the outside of the gears, is transferred from the inlet side of the pump to the outlet side of the pump. The meshing of the gears on the discharge side of the pump forces the liquid out of the pump and into the discharge piping. The lobe pump receives its name from the rounded shape of the rotor radial surfaces that permits the rotors to be continuous. Del óvulo. Ya estas son las perdón, las rotatorias del óvulo. Se parecen un poquito a las de engranaje, pero ahí vamos a ver la diferencia. In contact with each other as they rotate. Lobe pumps can be either single or multiple lobe pumps and carry fluid between their rotor lobes, much in the same way as a gear pump does. Unlike gear pumps, however, neither the number of lobes nor their shape permits one rotor to drive the other, and so all true lobe pumps require timing gears. Vane pump includes a rotating cylinder containing equally spaced radial pistons arranged radially around the cylinder center line. A spring pushes the pistons against the inner surface of an encircling stationary ring mounted eccentric to the cylinder. The pistons draw in fluid during half a revolution and drive fluid out during the other half. The greater the ring eccentricity is, the longer the piston stroke and more fluid they transfer. Applications of rotary pumps are: gear pumps handle more viscous fluids. The sliding vane pump suits both viscous and non-viscous fluids. Sliding vane pumps cannot handle dirty or gritty liquids. Vane pumps are ideally suited for low viscosity, non-lubricating liquids. Sliding vane pumps are used for vacuum services. Lobe pumps are used for food and beverage processing. Lobe pumps can handle both low and high viscosity fluids. Ya. Entonces, chuta, no quiero que ver el otro video. Ahí, ya que quiero guardar el video que acabamos de ver, entonces, ya. Entonces, con eso, bueno, lo invito a que vuelvan a ver el video si quieren, pero eso es básicamente la diferencia. La verdad es que uno, como se llama, uno puede escribir un montón de cosas, pero la verdad, el ver el equipo hace que las cosas queden mucho más claras, a mi juicio. Ya, sobre todo porque, ¿cómo se llama? Los profesores acá del Departamento de Ingeniería Química no teníamos una formación mecánica, entonces se nos hace un poco más difícil explicar ese tipo de elementos, ¿ya? Ya. Ok, entonces ya vimos lo que son las bombas rotatorias, las recíprocas, las rotatorias, y ahora, acá hay una pregunta. Profe, me confundo un poco, ¿cómo es que estas bombas succionan? Se dice succión porque tenemos un lado de baja presión y un lado de alta presión. El lado de baja presión se llama succión. Y para que exista fluido, entonces hay una baja presión a la entrada, se le aplica energía y después a la descarga sube la presión. Pero siempre las bombas, siempre se dice que la entrada de la bomba es la succión y la descarga de la bomba es y la parte de la salida de la bomba es la descarga. Es que es literalmente una succión. ¿Ya? Porque de hecho la gracia es como producir una diferencia de presión que, no sé cómo decirlo, como que atraiga el fluido hacia la bomba. ¿Ya? Sí, el engranaje por sí mismo hace eso. ¿Ok? Exactamente. Ok, vamos entonces ahora con lo que es la bomba centrífuga. Ya, las bombas centrífugas, lo bueno que tienen es que son buenas, bonitas y baratas, entre comillas, ¿ya? Barata a lo mejor en costo, pero en costo capital, aunque a veces en la industria uno puede encontrar bombas muy, muy grandes, ahí ya no es tanto,
pero en lo que es operación suelen ser un poco más caros porque tienden a consumir alta energía, pero lo que es el costo de compra son bastante económicas y son bastante robustas también. ¿Ya? No sé si alguna vez van al Soimac, los invito, o al ICI, qué sé yo, los invito a que vayan a la sección de las bombas centrífugas y las miren, ya las miren. No sé si les van a dejar tocar con la onda del COVID, pero por lo menos las pueden mirar, ¿ya? Ok, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de las bombas centrífugas? Primero, es el tipo de bomba más utilizado en la industria química y en servicios generales, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de cuáles son los componentes de una bomba centrífuga? Ya, bueno, así si hacemos un corte, esta es la parte activa de la bomba centrífuga. Entonces, si nosotros vemos la bomba acá, esto, digamos, es la parte activa, entre comillas, de la bomba, donde se producen los movimientos, y esta parte de acá es el motor, bueno, y este es el eje, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el motor hace funcionar el eje, y este eje es el que hace que se muevan toda la pieza la pieza que es el álave, ¿cierto? Al interior de la bomba. Entonces, esas son las tres partes. Pero acá están las partes móviles, y es acá donde ocurra la succión y la descarga del fluido. Particularmente, acá ocurre la succión y acá ocurre la descarga. ¿Ya? Entonces, le voy a poner aquí succión, descarga. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las componentes de la bomba centrífuga? Acá al costado tengo lo que es la entrada, es decir, que el fluido va a entrar por acá. Yo acá tengo un rodete, o un álave, ¿cierto? Ya que va a girar, ¿cierto? A altas RPM, a muchas RPM, y va a girar por acción de este eje que está unido a un motor, ¿de acuerdo? Hay una serie de empaquetaduras acá, porque en el fondo esto va todo tapado, ¿cierto? Y esta sección externa que rodea que envuelve al rodete, ¿ya? Se llama voluta, ¿ya? Y es básicamente lo que también permite contener el líquido, porque si no estuviera la voluta y tuviera esto abierto, se succiona y el agua se iría para todas partes, ¿no? Y nosotros no queremos eso. Y después de la salida tenemos, le llaman el difusor, ¿ya? Pero es básicamente la descarga de la bomba, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Acá tenemos la aspiración, ¿cierto? Y tenemos la impulsión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tengo estos álabes acá. Ya, bueno, la forma va variando un poco de fabricante en fabricante, pero el eje, ¿qué es lo que hace? Mueve este álave, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se produce una diferencia de presión, ¿ya? Porque como es tan alta la velocidad acá al interior, que se va a producir una suerte de vacío, ¿cierto? Una presión baja y va a entrar el fluido, ¿ya? Como por diferencia de presión. Entonces, localmente hay una presión, en un momento hay una presión más alta afuera que adentro, porque adentro está la energía cinética es muy alta. Entonces, por conservación, la presión baja. Sin embargo, a la descarga hay un aumento de la sección, entonces ahí baja la velocidad y aumenta la presión, y aumenta bastante, ¿ya? Pero eso como en términos locales, como para analizar el por qué succiona, descarga la bomba, ¿ya? Pero en términos globales nosotros no nos vamos a fijar mucho en lo que está pasando en el interior de la bomba, sino que nos vamos a fijar en las condiciones, en la aspiración o succión, y en la impulsión o descarga, ¿ya? Son todos sinónimos. Impulsión igual descarga, aspiración igual succión. ¿Ok? Bueno, acá tenemos distintos tipos de bombas centrífugas, ¿ya? Tenemos distintos tipos de bombas centrífugas, ¿ya? ¿Qué piezas pueden ir cambiando de bomba en bomba? La forma del álave puede ir cambiando, el material puede ir cambiando. Estos son bombas por etapas, ¿ya? Y la idea es producir una mayor presión de descarga. Este es otro modelo, ¿cierto? Y bueno, este es otro material, básicamente lo que se está mostrando acá. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a tener, la verdad es que si nos vamos al mercado de las bombas centrífugas, tenemos muchas, y todas van a depender de, ¿cómo se llama?, de la capacidad o la cantidad de líquido que ustedes quieren mover,
la presión que necesitan para mover ese fluido y también las características del material, o sea, del fluido. ¿Ya? Hay fluidos que son más corrosivos que otros, que por lo tanto van a necesitar otro tipo de materiales. ¿Ya? Ok, entonces sigamos con las bombas centrífugas. Tenemos acá lo que es el uso de la fuerza centrífuga para mover el fluido. Entonces eso es lo que pasa básicamente. ¿Ya? Acá tengo la succión, como les decía, acá esto se desplaza a muy alta velocidad, localmente acá se produce una velocidad muy alta, ya lo que hace que baje la presión respecto a lo que tengo en la succión, pero por acción centrífuga el fluido se va desplazando hacia el exterior, ¿ya? Hasta que llega la descarga, ¿ok? Este es el ojo del rodete, como se decía, o como aquí esto se llama ojo del rodete, ¿ya? Pero básicamente esa es la fuerza que ocupa. Esto gira mucho para que por acción centrífuga, ¿verdad? El fluido ingrese, bueno, ingresa por una diferencia de presión, pero después descarga, ¿cierto? Y al aumentar acá el área, ¿cierto? Va a producirse lo que es la descarga y una descarga a alta presión. Bueno, algunas partes características de la bomba, ¿cierto? Así se ve cerradita. Y si la abrimos, ¿cierto? Parece que esto pasa automático. No funciona. ¿Ya? Y acá tenemos las distintas partes. Entonces, bueno, básicamente son distintos cortes, pero un poco más de lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que como no lo estamos viendo físicamente, yo lo que hago en clase, llevo una bomba, o sea, literalmente llevo una bomba a la clase, la abro y para que vean todas las partes. Entonces, por eso acá tengo que utilizar la redundancia de imágenes para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces tengo acá la admisión, tengo la descarga, tengo acá el rodete, lo que les decía, el eje que está unido a un motor. Muchas veces estos sistemas tienen sistemas de refrigeración porque a veces son tan altas, el motor está funcionando tan rápido, ¿cierto? O esto funciona tan rápido que se calienta, ¿ya? Se produce mucha fricción y se calienta, entonces a veces incluso es necesario tener refrigeración. Ojo que esto es más en bombas industriales, en lo que ustedes encuentren en el Soimac es difícil que encuentren una bomba así tan sofisticada, ¿ya? Y la idea de estos sellos que se ponen acá es que las aguas o el líquido no se contamine con los aceites que se utilizan para lubricar las partes móviles, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, las bombas centrífugas las podemos clasificar por material, por forma, por tipo de hélice, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que dice acá, dice la distinta clasificación de las bombas centrífugas que podemos encontrar. Primero, forma, de voluta. La cámara o carcasa en forma espiral de una bomba centrífuga dentro de la cual gira el rodete y recoge fluido propulsado radialmente por esto, dirigiéndolo a la salida. Y con difusores, que este de acá, es un diseño que hace más eficaz a la bomba dirigiendo el fluido y aumentando la presión del flujo, ¿ya? Entonces fíjense que acá la descarga es más directa, como que es más directa, pero acá en los difusores como que existe la fuerza centrífuga, existe acá una mayor área, ¿cierto? Y ahí es donde ocurre el desplazamiento, ¿ya? Ya, entonces, además de eso, podemos clasificarlo según el rodete que tenga. Entonces, uno es si la forma es de bulota o tiene además tiene difusores. La otra es si tiene un tipo de rodete. Ya los rodetes también van cambiando. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de espiral y de doble? No sé. No lo sé, porque el dibujo se ve igual. No me acuerdo cuál es. ¿Ya? Ok, entonces respecto a los rodetes curvados podemos tenerlos curvados hacia adelante, ¿ya? Rectos, curvados hacia atrás, abiertos, semiabiertos, cerrados, ¿ya? Se me hace un poco difícil verlo acá en estos diagramas, pero básicamente son las formas de rodetes que pueden tener, ¿ya? Si uno lo mira de frente, un rodete es una cosa así redonda, ¿ya? Y que puede tener unas hélices así, y aquí en el fondo tienes unos espacios, o sea, unos espacios, estos están un poquito más, estos están como un poquito levantados,
ya, como que piensen como que salen un poquito de la pizarra, y acá en el fondo, y eso es lo que gira, ¿cierto? Y ahí en el fondo se van produciendo el movimiento del fluido de manera centrífuga, ¿ya? ¿Qué otra clasificación podemos tener? Podemos tener según la dirección del flujo. Hay dos tipos. Está la axial y la radial, ¿ya? Podemos tener, según la posición de instalación, podemos tener bombas centrífugas verticales u horizontales. En las bombas verticales, básicamente, bueno, la bomba, o sea, lo que es el motor está arriba, ¿ya? ¿Ok? Y lo que son las horizontales, las bombas están obviamente así horizontales, ¿ok? El motor está acostado, digamos, acá está como en el aire y aquí está acostado. ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente hay un tema de espacio, ¿ya? Primero es bomba, es temas de espacio, y por ejemplo, si muchas veces quiero sacar agua de una profundidad muy alta, por ejemplo, sacar agua de un pozo, es usual ocupar bombas verticales, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos tener? La podemos clasificar también según el número de etapas, ¿ok? Podemos tener un rodete, ¿ya? O puedo tener múltiples rodetes. La idea, ¿cierto?, de estos rodetes es, ¿cómo se llama? Es ir aumentando la presión a la descarga. Mientras más rodetes, más presión voy a tener a la descarga. Eso aquí lo anoto. Mientras más rodetes, mayor presión de descarga. Porque recuerden que eso es lo que quiero hacer con la bomba. Yo con la bomba busco aumentar la presión a la descarga. ¿Ok? Eso es lo que yo busco con una bomba, aumentar la presión. ¿Y para qué aumentar la presión? Para que el fluido pueda llegar de un punto a otro, ¿sí? Bajo circunstancias en las que naturalmente no podría, ¿verdad? Bueno, acá hay algunos rangos generales de las bombas. La verdad es que las bombas centrífugas son súper amplias. Ya podemos encontrar bombas muy chiquititas, así como las que uno tiene en el laboratorio de mecánica de fluidos, por ejemplo, que es una bomba que mueve, sé, 2 litros, 3, unos 5 litros por minuto. A ver, ¿cuánto moverá por minuto? Estoy pensando, unos 2 litros por minuto, son bien chiquititas, o podemos tener unas mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, podemos tener bombas que tienen en la sección de alimentación o succión de 1/4 pulgada o de 14 pulgadas, ¿ok? En términos de capacidad, puedo tener bombas tan chiquititas que transporten 1 galón por minuto o 720.000 galones por minuto, ¿ok? Incluso a veces para minería, para lo que es, por ejemplo, impulsión de agua de mar, podrían ser bombas incluso más grandes, ¿ya? Sobre del tapé hasta 2000 psi, ¿ya? 2000, aquí. O sea, en el fondo, en orden de magnitud, estamos hablando de 100 atmósferas, 200 atmósferas, ya 150 atmósferas, pero a ver cuánto sería. 2000 dividido por 14,7. 2000 dividido por 14,7, 136 atmósferas, ¿ya? Aprox 136 atmósferas o 150 atmósferas podría llegar esto, ya que eso es aprox 130 atmósferas, o sea, presiones muy altas. Puedo tener hasta 50 etapas en una carcasa si es que tengo ese tipo de bomba. Las potencias, obviamente la potencia va a ser en proporción, bueno, así tan obviamente, pero la potencia va a ser en proporción a la capacidad de la bomba, ¿ok? Se puede tener entre 0,2 y 2000 HP, y el material va a depender un poco de la aplicación, pero las bombas tienen distintos materiales, y a continuación los pueden ver, ¿ya? Les voy a dejar esa tabla para que lo revisen ustedes mismos, ¿sí? Pero básicamente, bueno, acá las distintas aplicaciones que podemos tener, ¿cierto? Según la necesidad que nosotros tengamos. Ojo que la necesidad va a depender mucho de, ya, en cuánto quiero aumentar la presión, pero esa selección también puede tener que ver con el caudal que quiero desplazar, ¿ya? Y a veces quiero mover mucho caudal a baja presión, a veces quiero mover poco caudal a alta presión. Entonces, en ese sentido, como que hay bueno, vamos a aprender a seleccionar este tipo de bombas de manera cuantitativa, ¿ya? Pero esto para que sepan un poco que cuando yo elijo una bomba va dependiendo también, va dependiendo de cuál es la aplicación que quiero, ¿ya?
Entonces acá tienen algunas características de los distintos tipos de bomba y sus distintas aplicaciones. Así que yo les voy a dejar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Como tarea, ¿cierto? El que revisen de manera detallada esta tabla y me van preguntando en la medida que vayan teniendo dudas. Ya, me voy a detener un momento para atender consultas. ¿Tienen alguna duda o consulta, jóvenes? Sí, la clase de hoy es como bien hablada de parte mía, pero es porque es importante hacer una descripción de las bombas antes de entrar al tema cuantitativo, porque en realidad son uno de los equipos que más van a ver en su trayectoria profesional. De hecho, en las prácticas ya empiezan a ver mucho el tema de bombas centrífugas y por eso entramos tanto en detalle respecto a su parte, a su funcionamiento y eso. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede devolverse una diapo, por favor? Claro que sí. ¿Esa? Sí. Ya, listo. Ok. Ya que hay una pregunta, ¿en controles podrían preguntar las partes de las bombas? Sí. Ya se pueden preguntar las partes de las bombas. Ok. De hecho, yo el año pasado en un quiz lo pregunté. Hice como un quiz de emparejamiento. Les puse les puse esta parte. No sé si le estoy dando palta porque no tengo idea qué vamos a hacer ahora. Les puse, no un dibujo, les puse un dibujo como este. Le borré todos los nombres y les fui poniendo, no sé, A, B, C, D, E. Y tenían que emparejarlo, digamos, con lo que era. ¿Ya? Así que sí, pueden preguntarle las partes, los componentes de una bomba. Ya. Ok, entonces respecto de lo que de las ventajas y desventajas de las bombas centrífugas, y bueno, la gracia de las bombas centrífugas que por un rato, si yo cierro la descarga un rato, la bomba puede seguir andando, ¿ya? Y eso en términos operacionales tiene harta gracia porque no es llegar y apagar una bomba, ¿ya? Y no es llegar y encender una bomba. Una bomba tiene un proceso, tiene un proceso de cebado, ¿cierto? Donde primero que todo la bomba tiene que estar completamente llena de agua antes de empezar a funcionar, ¿ok? Em, no sé, hay temas que te tienen que ver como con echar a andar el motor, hay una serie de cosas, por lo tanto, si yo de repente quiero interrumpir el flujo por el motivo que sea, puedo cerrar las válvulas, ¿ya? Pero pueden operar con la descarga cerrada un rato, ¿ok? Se pueden acoplar en paralelo y en serie, esto lo vamos a ver mucho, ¿ya? Es decir, en paralelo es que si, por ejemplo, con una bomba no me da la presión, le pongo otra. Eso en paralelo. Y en serie es que perdón, perdón, nada que ver, lo puse al revés. Esto es en serie, hoy no sé qué estoy haciendo. Esto es bomba de serie, una a continuación de la otra, y en paralelo es cuando tengo los dos en paralelo, básicamente. ¿Ok? Bueno, una cosa que yo creo que a lo mejor lo vieron en alguno de sus talleres, el símbolo de una bomba centrífuga es un circulito y abajo tiene como un trapecio. La succión es por el centro, por eso se dibuja así, y la descarga es por arriba. Entonces, cuando en los diagramas de flujo, ese es el símbolo de una bomba centrífuga, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, las bombas son, bueno, en relación a otros equipos, son de fácil mantención, o sea, hay que hacerles mantención, pero ¿cómo se llama? La mantención es sencilla porque en general tiene partes que se pueden armar, desarmar fácilmente. Así que entonces mi término de mantención no es que no haya que hacerles mantención, sino que es relativamente sencillo de hacer. Ocupan poco espacio y además son de bajo costo, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Una desventaja es que puede tener flujos inestables a bajas capacidades, ¿ya? O sea, las bombas siempre tienen una cierta capacidad, pero por ejemplo, si yo admito muy poco, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la bomba empieza como a comportarse de manera inestable, ¿ok? Que no alimente el flujo de manera continua.
¿de acuerdo? Entonces, es una desventaja. Y otra desventaja que es sumamente importante, y que esto sí es un tema crítico y que se da mucho en términos de bombas centrífugas, es la cavitación, ¿ya? En la succión, en la entrada o succión, se produce algo que se llama cavitación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata la cavitación y voy a intentar mostrar un video también para que les quede un poco más claro. Ya, ¿qué es la cavitación y el NPSH? Ya vamos a ver ambos términos. Primero que todo, la cavitación, lo voy a leer tal cual está acá, hay una pregunta. Profe, ¿las bombas no pueden ir cambiando su potencia? Es una buena pregunta. Sí, sí pueden ir cambiando su potencia, ¿ya? Lo que pasa es que eso va a depender, es un poco más específico. Bueno, la bomba, ¿cierto? Está unida a un motor, ¿ya? Y tiene una hélice de cierto tamaño. Entonces, básicamente la potencia va a ser proporcional a las RPM. La potencia es proporcional a las RPM de la bomba. No es que se calcule así, pero es proporcional. Entonces, yo lo que puedo hacer para que una bomba consuma más potencia y por ende, no sé, descargue más líquido o más presión, puedo aumentar las RPM y ese cambio en general de RPM se hace con algo que se llama variador de frecuencia. A veces las bombas los traen o a veces hay que instalarlo. No me ocupo ahí. Voy a borrar. Básicamente lo que se puede ocupar ahí, quiero decir, ocupar, es un variador de frecuencia. ¿Ya? Ok. Así que sí, efectivamente una bomba puede ir cambiando su potencia, ¿ya? Es como dice, inestable a bajas capacidades, eso me perdió. Mira, por capacidad nos referimos a caudal, por si acaso. Capacidad, cuando hablamos de capacidad estamos hablando de caudal. Entonces cuando yo abro la válvula y está entrando muy poquito líquido, porque no sé, porque básicamente ese poquito líquido se puede admitir porque yo cierro alguna válvula, básicamente, ¿ya? Y eso sí va a tener relación con la potencia, ¿ya? Sí, así que efectivamente una bomba puede operar a potencia variable, ¿ya? Ya sea porque está admitiendo menos caudal o porque, no sé, intenté aumentar las RPM, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué es la cavitación? Es un fenómeno físico que se produce cuando la presión del agua o cualquier otro fluido, ya, porque no necesariamente las bombas, ojo, que las bombas no necesariamente mueven agua. Uno siempre habla de agua en mecánica de fluido, ya porque es el fluido como más universal o más utilizado, pero las bombas pueden transportar otros fluidos por si acaso, hay otros fluidos fuera del agua. Les parece un poco absurdo ahora que lo digo, pero me ha pasado que de repente converso con los colegas y me encuentro que dicen que es que los alumnos creen que el único fluido que hay es agua, entonces les dejo de claro desde ya que se pueden transportar miles de fluidos, ¿ya? Entonces, del agua o de cualquier otro fluido, disminuye por debajo de la presión de vapor del fluido a la temperatura del proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Y esto un poquito esto entre termo, balance, qué sé yo. Recuerden que la presión de vapor de un fluido, ¿ya? Va a depender de la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un agua, que está a 100 grados Celsius, su presión de vapor va a ser una atmósfera. ¿Ya? Pero si yo tengo un fluido, por ejemplo, a 20 grados Celsius, igual tiene presión de vapor, ¿ya? Solamente que esa presión de vapor en ese caso va a ser menor a una atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces pasa que un fluido alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Que en la succión de una bomba, ¿ya? En la succión de una bomba se genera baja presión, ¿ok? Y al producirse una baja presión, baja la presión de vapor y ¿cómo se llama? Y entra en equilibrio como a la temperatura a la que está, entonces se empiezan a formar burbujas, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que es la cavitación, ¿ya? Como ocurre, ¿cierto? Cuando
la presión de vapor disminuye, digamos, por la temperatura a la cual está el fluido. ¿Y qué pasa con la cavitación? Al originarse la cavitación, las moléculas que componen el fluido cambian de estado líquido a estado vapor y se generan burbujas de vapor que son muy dañinas para los equipos de impulsión, ¿ya? Se producen, no son explosiones, de hecho se producen implosiones al interior de los álabes. Y es justamente porque las burbujas se producen y el fluido está a tan alta velocidad que, claro, porque traen demasiada energía las burbujas, van chocando contra los álabes y los van rompiendo, ¿ya? Que la bomba cavite un rato no pasa nada, pero si está cavitando todo el tiempo y mucho, se produce un equipo un desgaste del equipo, entonces por eso uno intenta evitar lo que es la cavitación, ¿ok? Vamos a terminar luego ya. Entonces, todas las bombas requieren que el fluido en la succión tenga una cierta presión absoluta mayor que la presión de vapor del fluido a la temperatura de operación. Es decir, que si esta es mi presión de vapor y esta es mi temperatura, ¿ya? ¿Cierto? Ya, entonces a 100 grados Celsius, en el fondo, el agua va a hervir, ¿cierto? Se van a empezar a producir burbujas, el agua va a hervir porque a la presión que tengo, ¿cierto? Llego hasta una cierta temperatura que es a la que la presión atmosférica es presión de vapor. Pero yo no quiero que pase eso en una bomba, yo no quiero que se produzca aire porque se van a producir estas burbujas, ¿verdad? Estas burbujas de aire que me van a romper el equipo. Entonces yo bajo esa condición, yo quiero operar a una presión mayor a la presión de vapor a una cierta temperatura, ¿ya? Para evitar justamente que ocurra digamos, este proceso, o sea, este fenómeno. Si en algún punto anterior, lo anterior no se cumple, el fluido se comenzará a vaporizar produciendo un ruido considerable. Esto sucede y se dice que la bomba ha cavitado y deja de lanzar fluido. Ya, entonces, el fenómeno de la cavitación se pueden dar cuenta en la cavitación por las siguientes condiciones, ¿ya? Hay ruido, la bomba vibra de una manera anormal, hay caída bueno, todavía no sabemos lo que es la altura, ¿ya? Pero básicamente baja la presión a la descarga y baja la eficiencia, y con el tiempo hay daño al impulsor por erosión. Entonces, el tema de la cavitación no es solamente que vaya a producir daños en los equipos, sino que operacionalmente la bomba no está funcionando como corresponde y no está transportando el flujo que debe transportar, básicamente. ¿Ok? Entonces, básicamente, la cavitación es compleja por un tema operacional, ¿ya? Porque se ve modificada, no sé, se modifica la altura, la eficiencia, qué sé yo, y por otro lado, es malo desde un punto de vista por desgaste del equipo, y un desgaste físico del equipo, ¿ya? Ok. Ya, entonces el diseño apropiado de una bomba, y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí nomás, ¿ya? El diseño apropiado de una bomba reduce al mínimo la posibilidad de que se presente una situación de cavitación, y por eso calculamos algo que se llama la carga neta de succión, la carga neta de succión positiva, o la carga, de succión positiva neta, en inglés NPSH. NPSH representa Net Pressure Suction. Uy, se me dio esa N. Suction height. ¿Ya? Eso representa el NPCH. Bueno, primero antes de ver el NPCH, que en realidad lo vamos a ver en la próxima clase porque da para un poco más, da un poco largo, esto es lo que físicamente se va produciendo por cavitación, ¿ya? Eso es lo que va pasando con los álabes. Entonces, básicamente, como les decía, ¿qué es lo que ocurre primero? Ingresa el agua, ¿ya? Baja tanto la presión que baja tanto la presión que alcanzamos la presión de vapor a una cierta temperatura, se empiezan a producir burbujas, y como más encima esas burbujas están circulando a alta velocidad, empiezan a producir implosiones al interior del álabe, ¿ya? O del rotor.
y se va produciendo este tipo de desgaste. Y operacionalmente, que obviamente es lo más visible, porque la bomba no se va a desgastar porque cavita una vez, sino que lo más complejo en el momento es que operacionalmente va a producir problemas. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Así que eso respecto de lo que es desgaste, o sea, del tema de la cavitación, ¿ya? Lo que es NPCH lo vamos a empezar a ver la próxima clase, y bueno, esta clase yo sé que fue mega descriptiva, ojalá no se hayan quedado dormidos. Yo sé que fue mega descriptiva, pero es importante para introducir el tema de bomba. Entonces ya la próxima semana, día lunes, vamos a ver temas más cuantitativos, ya temas de cálculo, vamos a ver balances, y bueno, y es necesario tener en cuenta toda esta parte descriptiva para poder hacer aquello, ¿ya? Ok, jóvenes, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Ok. Ya, pues entonces lo dejamos hasta acá. ¿Cuántos somos hoy día? Somos 24. Ya. Lo dejamos hasta acá hoy día. Nos vemos el día lunes. Recuerden que sí, este viernes me conecto a las 12:15 para el horario de consulta, si hay en caso que necesiten revisar algo. ¿Ya? Así que por lo dejamos hasta acá. Si es que no tienen más preguntas. ¿Ok? De nada, pues que estén muy, muy bien. Cuídense mucho y bueno, si no los veo con fin de semana, bueno, buen resto de semana, ¿ya? Chao, chao, que estén bien. Almorzar ahora, almorzar. Pero, profe, ¿hasta dónde entra la prueba de la próxima semana? La prueba de la próxima semana entra hasta lo que vimos el lunes incluido, ¿ya? Lo que vimos el día de hoy no entra en el certamen. Complementariamente, les mandé a alumnos Campus San Joaquín, les mandé un correo, ¿cierto? Con una cápsula, 2 cápsulas, ¿cierto? Y un horario ¿cómo se llama? Y un cuestionario de autoevaluación para que estudien un tópico chiquitito que no alcanzamos a ver en pérdidas por fricción, pero que sí entra en el certamen, ¿ya? Así que eso pues, eso es lo que entra, hasta ahí entra en el certamen, ¿ya? Incluido lunes, más esa cápsula cortita que la subí el día viernes, creo que la subí, ¿ya? Ya, pues entonces lo dejamos hasta acá, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.